A ver, ¿quién se anima a analizar este caso y a decirme cuáles son los síntomas más relevantes? Los síntomas más relevantes. ¿Entienden la historia clínica, los términos? Si alguien no entiende algún término, podemos explicarlo. Asíptica positiva significa, es una maniobra semiológica que se realiza cuando hay distensión abdominal y se sospecha que la distensión está ocasionada por la presencia de líquido en la cavidad abdominal. La onda asíptica positiva es una maniobra semiológica en la que el examinador, parado a la derecha del paciente, coloca una mano sobre el flanco derecho en este caso y golpea firmemente en el otro flanco, y habiendo líquido tiene que producirse una onda que se transmite por el líquido, que va a chocar y va a ser percibida por la otra mano. Siendo esa maniobra positiva, dice onda asíptica positiva. La distensión en ese caso es por la presencia de líquido en la cavidad abdominal. Yo creo que podría tratarse de una cirrosis hepática alcohólica por la citis. Ya tiene esa, se podría decir, esa cicatriz, todo lo que es el abdomen. Ella habla de una onda cíclica positiva, ¿no? Entonces todo lo que viene a ser el abdomen viene a llenarse de líquido, y el hígado también agrandado por la cirrosis. ¿Pero por qué piensa en cirrosis? Por sus antecedentes alcohólicos. Por el antecedente de alcoholismo, ¿no? Sí. Está bien. ¿Qué significa cirrosis? Es la difusión de las células hepáticas. ¿Es la qué, perdón? Es la difusión de las células hepáticas por atrofia de las mismas. La cirrosis es un estado final de un proceso inflamatorio del hígado, que, como todo proceso inflamatorio crónico, persistiendo el factor inflamatorio, que en este caso es el alcohol, va a terminar con muerte celular. Entonces la cirrosis es una muerte de los hepatocitos, y esos hepatocitos muertos son reemplazados por tejido citratizal. Por lo tanto, los hepatocitos, que son los que cumplen la función de las múltiples funciones que tiene el hígado, son reemplazados por un tejido cicatrizal que no cumple la función de los hepatocitos. Dentro de las funciones, de las tantas funciones que tiene el hígado, una de ellas, ¿cuál es la que podría desencadenar o ser causa de edema? Que no se produce la albúmina de manera correcta. ¿Quién habló? ¿Sí? ¿Cómo? Que la albúmina, por causa de lesión del hígado, la producción de albúmina cae. Entonces, dentro de las funciones importantísimas del hígado está la producción o formación de proteínas, entre ellas la más abundante, la albúmina. Y si no hay producción de albúmina, ¿qué pasa? La presión coloidosmótica cae. Disminuye la concentración en sangre y la presión coloidosmótica baja. Al bajar la presión coloidosmótica, ¿qué sucede? La variación de líquido. Hay una fuga de líquido hacia el intersticio.
porque siempre va a haber una presión intravascular y una presión intersticial. Al disminuir la presión intravascular, por simple ósmosis, por simple equilibrio de presiones, el líquido tiende a fugar al intersticio. Entonces, ¿qué es el edema? Es precisamente eso, la fuga de líquido al intersticio de cualquier tejido. Pero no solamente tiene ascitis, ¿no? Sino también tiene, como su compañero mencionó de forma relevante, edema. Y ese edema está descrito. Ese edema está descrito. Dice del edema, es simétrico, quiere decir que de las dos piernas, desde los pies hasta la raíz del muslo, y es un edema blando, es un edema que al ser blando permite que a la presión quede una fosa que llamamos fóvea, y por eso dice fóvea positivo, está confirmando que es blando, es blanco, quiere decir que es un problema no inflamatorio, el edema está relacionado a otro tipo de causa, y además es indoloro, que también confirma que el edema simétrico no es inflamatorio. Diferente sería que yo encontrara un edema bilateral duro, doloroso y con, en vez de que sea blanco, que sea eritematoso, típico de una insuficiencia venosa bilateral. Causas completamente diferentes y que, como ven, solamente la descripción semiológica nos orienta a pensar en la causa del edema. Entonces, este paciente tendrá una cirrosis, pero no solamente cirrosis, que da lugar a hipoalbuminemia, sino también, luego verán ustedes, que tiene circulación colateral, que nos está indicando un dato importantísimo también, que ya nos da un diagnóstico, que es... No, tiene que ver con la porta, pero no con infarto. Hipertensión portal. Hipertensión portal. Porque la cava que entra al hígado tiene que irrigar el hígado. En un parénquima normal, la resistencia a ese flujo sanguíneo es muy baja. Pero en un parénquima fibrosado, la resistencia vascular aumenta. De ahí que se congestiona la circulación posthepática y tiene que buscar colaterales por donde distribuirse. Por eso se forman o se hacen visibles las venas en la piel del abdomen, aparecen varices esofágicas como manifestación de hipertensión portal. Entonces, este paciente tiene cirrosis, pero además ha llegado a un punto de hipertensión portal. Entonces, vamos a ver en este tema fisiopatología del edema. Hay muchas causas para que se produzca edema. Vamos a ver cuál es la fisiopatología y cuál el significado clínico cuando nosotros observamos que un paciente tiene edema. El edema, como les decía, no es más que la acumulación de líquido en el intersticio celular. Es un líquido que ha salido del espacio intravascular y se ha acumulado en el espacio intersticial. Como tal, es un signo, y ese signo es medible. Se puede medir el diámetro de una pierna o de un brazo edematizado, de un abdomen que tiene ascitis, se puede medir. Se puede cuantificar pesando al paciente. Si hoy pesa 70 kilos y le doy diurético,
desaparecen los edemas, mañana pesará 75 kilos, quiere decir que es también cuantificable, perdió 5 kilos de líquido que tenía en el espacio intersticial. Al mismo tiempo es valorable, nosotros podemos observarlo y además evolucionar, decir el edema está peor, el edema ha disminuido o el edema se mantiene igual o peor. Y el edema se ve en miembros inferiores de esta manera, ¿no? Como las marcas de algo que ajusta y que al haber edema en el tejido intersticial deja esa marca. Esto que ven aquí entonces es el signo de fobia positiva, ¿no? No solamente hay edema de miembros inferiores, ¿no? Luego vamos a ver que hay edema en cualquier tejido en realidad. Pero bueno, podemos tener edema en miembros inferiores, podemos tener edema generalizado o edema localizado en una mano, o incluso podemos tener edema, como se ve aquí, solamente en un segmento en el labio superior. Eso también es edema. En todos los tipos de edema, el líquido que se acumula en el intersticio viene del espacio intravascular. Es un concepto que tienen que entenderlo fisiológicamente, que tenemos un volumen intravascular, que ese volumen intravascular está mantenido dentro del espacio intravascular por las proteínas, por la presión osmótica del plasma, principalmente la albúmina. Cuando hay fuga de líquido, se produce edema. Entonces, el edema en cualquier lado que se encuentre significa que hay fuga de líquido desde el compartimiento intravascular. ¿Qué tenemos que investigar cuando vemos un paciente con edema? La forma de inicio. ¿Cómo fue la aparición del edema? ¿Fue de inicio súbito? ¿Se despertó o se acostó bien y al día siguiente amanece, por ejemplo, con el labio superior edematizado? Fue lento, como nuestro paciente lleva meses presentando edema. Es crónico, como nuestro paciente lleva meses presentando edema. ¿Cuál es la distribución topográfica del edema? Si es un edema localizado, como este de acá, o el de un brazo, o es generalizado, como un síndrome nefrótico, por ejemplo, en una cirrosis, en una insuficiencia cardíaca. Si es que es simétrico o no, la simetría tiene mucha importancia semiológica para interpretar un edema. ¿En qué horario aparece? Si es que es matutino, si es que es vespertino, si es que es nocturno, o no tiene relación con el horario. En la historia clínica dice que nuestro paciente tiene edema que disminuye ligeramente al despertar y aumenta durante el día. ¿Cuál es la consistencia del edema? ¿Es blando o es duro? ¿Cuál es el color? ¿Es blanco? ¿Es rojo? ¿O hay pigmentación de la piel? Si es que hay sensibilidad o no, si es que es doloroso o es indoloro, y cuál es la temperatura, si es un edema frío o es caliente. Además, ¿cuáles son los factores que aumentan el edema y cuáles son los factores que disminuyen el edema? Y finalmente, ¿cuáles son los signos o síntomas que acompañan al edema? El edema como tal no es un diagnóstico, no es una enfermedad, es un signo. Es un signo que, igual que la anemia, el síndrome anémico, tenemos que buscar la causa. De manera importante, cuando vemos un edema,
tenemos que ver si el edema es bilateral, es decir, si es simétrico, o también si es regional, es unilateral o asimétrico. Cuando el edema es bilateral simétrico, tenemos que buscar otras áreas de edema y de ahí deducir si es que el edema es generalizado o es que el edema se localiza solamente en miembros inferiores. Si el edema es generalizado, vamos a pensar que el edema está producido por una causa sistémica, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad renal, un síndrome nefrótico, insuficiencia hepática, cirrosis, o desnutrición severa, lo que se llama en los niños el kwashiorkor. Si el edema es solamente de extremidades inferiores, tenemos que pensar en síndrome de mala absorción, preeclampsia, el embarazo. Hay personas que tienen edema y nunca se llega a establecer la causa, entonces es idiopático. Fármacos como bloqueadores de los canales de calcio, nifedipino, amlodipino. Tenemos que pensar también en causas como el hipotiroidismo que produce lo que se llama mixedema. Podemos pensar en un linfedema primario, y si es que la persona padece de obesidad, que no sea un edema por extravasación o por fuga de líquido del intersticio, sino que sea acumulación de grasa, lo que se llama lipedema, que sí nos puede hacer confundir mucho con el edema del cual estamos hablando ahora. Cuando el edema es localizado, unilateral o asimétrico, podremos pensar en causas bien diferentes: insuficiencia venosa, obstrucción venosa, linfedema secundario, por ejemplo, a parasitosis, lesión de tejidos blancos por infección, por quemaduras, o inmovilización de una parte del cuerpo. Si una persona, por ejemplo, ha tenido un accidente cerebrovascular y ha quedado hemipléjico, la plegia de ese brazo o de esa pierna puede determinar también plegia vascular con incapacidad para vasoconstricción y vasodilatación persistente y fuga de líquido al intersticio. Entonces, este cuadro es muy importante para poder razonar clínicamente desde que uno ve al paciente frente a qué tipo de edema estoy y qué debo buscar. No le voy a pedir a una paciente que tiene solamente edema localizado, simétrico, con eritema, dolor y dilataciones varicosas, no le voy a pedir un ecocardiograma, ¿no? Sería hacerla gastar en vano a la paciente. Entonces, hablamos de edema generalizado. El edema generalizado es la acumulación en el espacio intersticial, tomando en cuenta que el agua que existe en el espacio intravascular representa el 5% del peso corporal. Para que haya edema, tiene que haber una acumulación de líquido intravascular por encima del 8% corporal. Quiere decir que para que haya edema, tiene que aumentar el espacio el volumen intravascular, tiene que ampliarse, tiene que distenderse el volumen intravascular y solamente aparecerá edema. El edema será visible cuando
el porcentaje de líquido intravascular sea mayor al 8% del peso corporal. Para que haya edema, tiene que haber entonces retención de líquido. Retención de líquido en el espacio intravascular para aumentar el porcentaje de líquido y luego salir al espacio intersticial. Esto se llama equilibrio hidrosalino positivo. Es necesario entonces un equilibrio hidrosalino positivo, que haya una mayor absorción de agua y especialmente sodio para que pueda haber edema. ¿Entienden esta parte? Es decir, el edema no se va a producir en una persona deshidratada, digamos, porque una persona deshidratada tiene más bien una contracción del espacio intravascular. El edema se va a producir en una persona que tenga aumentado el espacio intravascular. Ese aumento de espacio intravascular se llama equilibrio hidrosalino positivo. Los riñones se ven obligados a retener más agua y primero más sodio y después más agua. Nuestra tarea será investigar por qué ese paciente está teniendo un equilibrio hidrosalino positivo. Esa será nuestra misión y ahí podremos llegar a un diagnóstico. Pero tienen que fijar este concepto de que para que haya edema hay un equilibrio hidrosalino positivo. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la causa de por qué ese paciente tiene edema y tiene una retención de sodio y de agua. Para que podamos ir comprendiendo, nosotros tenemos un volumen intravascular casi constante, que sabemos que es aproximadamente, ¿cuánto? ¿Cuánto es nuestro volumen intravascular? 5% del peso corporal. 5 litros, ¿verdad? 5 litros. Ese volumen se llama volumen arterial circulante efectivo. Se llama así porque ese es el volumen que mantiene un gasto cardíaco normal, un flujo renal normal, una presión arterial normal, un volumen urinario normal, una irrigación sanguínea normal. Por eso se llama volumen arterial circulante efectivo. Si nos vamos hacia atrás en el concepto de que para que haya edema tiene que aumentar el volumen intravascular, en todo edema generalizado hay aumento del volumen arterial circulante efectivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Bien. Entonces, para que haya una distribución completa, vital, de oxígeno y de todos los nutrientes a todos los tejidos, tiene que haber un volumen arterial circulante efectivo normal, que hemos dicho que en promedio es 5 litros. Este volumen arterial circulante efectivo circula por acción de una bomba, que es el corazón, y que en cada sístole empuja la circulación haciendo un circuito. Pero ese circuito está condicionado por algunos factores. Por ejemplo, ustedes están sentados y la presión ortostática sobre
sus venas y sobre mis venas es diferente. Estando yo en ortostatismo de pie, tengo por gravedad y por posición una mayor presión venosa periférica que ustedes que están sentados. ¿Entienden? Sí, ¿verdad? Entonces, si yo me mantengo en esta posición, digamos, 6 horas, como los policías o los militares que están obligados a estar en una misma posición horas de horas, los pobres, tienen una presión hidrostática aumentada. Presión hidrostática venosa me refiero, ¿no? Aumentada. ¿Qué va a pasar con eso, Paco, o conmigo después de horas de estar de pie? Va a haber edema. ¿Por qué? Por aumento de presión hidrostática. Han debido escuchar, o tal vez les ha sucedido, que una persona que viaja y flota mucho tiempo, sentada, con las piernas colgando, llega a su destino y está con los tobillos hinchados. ¿Qué ha sucedido? Hay una compresión de las femorales, aumento de la presión en las piernas y fuga de líquido al intersticio, ¿verdad? Entonces, hay varios factores que influyen en la modificación de este volumen arterial circulante efectivo. Uno de ellos, la presión hidrostática. En la mayoría de los diferentes tipos de edema generalizado, el volumen arterial circulante efectivo primero tiene que disminuir para que haya una respuesta y por retroalimentación aumente el volumen intravascular. Si ahorita les parece un poco confuso, luego lo van a entender. La disminución de volumen circulante efectivo quiere decir la contracción del volumen intravascular es detectada por receptores de presión y de volumen. ¿Dónde? ¿Dónde es detectado? ¿Perdón? En los vasoreceptores. Sí. Eso provoca un efecto transitorio de vasoconstricción. Pero ¿dónde hay receptores de volumen? En las células yuxtaglomerulares del riñón. En las células yuxtaglomerulares del riñón. Ahí existen receptores de presión y de volumen que van a dar lugar a una retención de sodio y de agua. Al retener sodio y agua, expanden el volumen intravascular. Vemos entonces que hay una secuencia de eventos que van a dar lugar a la aparición de edema. Y hemos ido así, secuencialmente, para llegar a este punto, en el edema generalizado, de que para que haya equilibrio hidrosalino positivo, antes, previamente, tiene que haber una contracción o disminución de volumen y de presión que sea detectada por receptores, principalmente los yuxtaglomerulares, porque es ahí donde
los riñones van a producir una retención de sodio y de agua. ¿En qué casos hay disminución del volumen intravascular? Ejemplos. Hipovolemia, dice hemorragia. Entendemos hemorragia que produce hipovolemia. ¿En qué otros casos? ¿Perdón? Trombo. Trombodonto. Estamos hablando de edema generalizado. Si hablamos de edema generalizado, tenemos que buscar causas sistémicas, ¿no? Y un trombo es un evento localizado. ¿En qué causas más hay hipovolemia? O contracción del volumen intravascular. Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, ¿por qué? Disminuye el gasto cardíaco. ¿Cómo? Disminuye el gasto cardíaco. En la insuficiencia cardíaca, por definición, es la insuficiencia del corazón para mantener un volumen adecuado. Por lo tanto, no necesariamente tiene que haber disminución del volumen circulante, sino disminución del volumen que le llega a las células, en este caso al aparato interglomerular. En la insuficiencia cardíaca hay disminución del gasto cardíaco que provoca hipoxia tisular, disminución del volumen sanguíneo que le llega al aparato interglomerular. Por lo tanto, también es otro factor que va a determinar la respuesta, dando lugar a una retención de sodio y de agua. Otra causa. En el síndrome nefrótico. ¿Por qué? Sí, el síndrome nefrótico también, pero un poquito más vamos a explicar por qué. En el síndrome nefrótico hay una proteinuria masiva. Esa proteinuria masiva, proteinuria se refiere a la eliminación de proteínas por la orina. Entonces el paciente llega a orinar 5, 10, 8 litros. ¿Y qué pasa si una persona orina 8 litros? Se deshidrata. ¿Y entonces qué pasa? Disminuye el volumen intravascular detectado por las células juxtaglomerulares. ¿No? Otra causa, ya hemos dicho, ¿no? Hipovolemia, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, insuficiencia renal. El mecanismo en la insuficiencia renal tiene que ver con la hipoproteinemia, con la pérdida de proteínas y con la hipertensión arterial que se produce en la insuficiencia renal. Sí está bien como causa, como ejemplo, pero resulta que la insuficiencia renal puede tener varios orígenes. La diabetes insípida. En la diabetes insípida hay una mala regulación de la hormona antidiurética, ¿no? Entonces el paciente empieza a orinar, ese sí que orina 10, 15 litros, y sí se puede deshidratar, pero antes de que llegue a hacer edema, el paciente se va a morir en realidad, porque la situación no es que orina tanto meses, no. Es a orinar un montón y sí se puede complicar, pero por un desequilibrio hidroelectrolítico antes de llegar a tener edema. La cirrosis hepática, ¿no?
dado como ejemplo una historia clínica donde el paciente tiene cirrosis hepática con hipertensión portal. Como tiene hipoalbuminemia, casi la misma fisiopatología que de un síndrome nefrótico. Al haber hipoalbuminemia, el paciente tiene disminución de la presión coloidosmótica que es detectada a nivel del sistema glomerular y provoca aumento en la absorción de sodio y agua. Exactamente, también. Casi la misma fisiopatología. El desnutrido severo lo que tiene es una bajísima cantidad de proteínas plasmáticas. Y como hay baja proteína plasmática, sucede lo mismo que, ¿no?, en los casos anteriores. Como ven, no hay muchas causas. ¿Cuántas hemos podido mencionar? 5. ¿Cómo no vamos a poder aprender la fisiopatología del edema de 5 enfermedades? Claro que podemos, ¿verdad? Tenemos que aprender entonces. Porque con mucha frecuencia se van a topar con edemas y tendrán ustedes que recordarse cuál es la fisiopatología para ver esa paciente. Ayer vi una paciente que tiene artritis reumatoidea, además tiene diabetes mellitus, y le empecé un tratamiento 15 días antes y tenía que volver, ¿no?, en 2 semanas para que yo viera cómo estaba de su artritis, ¿no? Pero resulta que viene ayer y tras que pues llega, le miro los pies y estaban edematizados, un edema simétrico, blando, no doloroso, que disminuye al acostarse, casi desaparece en la mañanita y apareció en ese tiempo. Raro porque la paciente no tiene insuficiencia renal, no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene cirrosis hepática, que son las causas que rápidamente uno piensa. Entonces le pregunto a la hija, ¿y qué pasó en estos días? Pues resulta que la paciente tomó un medicamento y según ella, antes del medicamento ya se sentía un poco mal del estómago, como llena, nauseosa, porque había comido harto de un picante. Entonces ya se sentía mal, tomó la tableta y se sintió peor, dolor epigástrico, náuseas, que fueron aumentando intensamente hasta llegar al vómito. Vomitó como unas 4 veces, dice. Entonces la hija, que es médico, le puso suero. ¿Cuánto suero le puso? Según ella, 1500 ml, o sea, 1,5 litros de suero. La pregunta es, ¿se deshidrató con 4 veces que haya vomitado? A mi criterio, no. ¿Tenía otra causa para deshidratación? No. En una paciente de 70 años, 1,5 litros de líquido, ¿qué hace? Expande el volumen intravascular. Y como expande el volumen intravascular, hay fuga de líquido al intersticio. Entonces la paciente, en conclusión, tenía edema por sobrehidratación. No es nomás poner suero. No es nomás poner suero. Entonces, volviendo al punto de que es a nivel de los vasoreceptores juxtaglomerulares donde se produce una respuesta sostenida para llevar a un equilibrio hidrosalino positivo. Porque existen otros vasoreceptores, como mencionó su compañero, pero su efecto es muy rápido, como por ejemplo los vasoreceptores carotídeos
los aórticos, que van a hacer ¿qué? Van a provocar vasoconstricción y van a tratar de aumentar la presión arterial. Pero retención de sodio y agua solamente por acción de las células yuxtaglomerulares del riñón. Por lo tanto, es aquí que se va a producir una respuesta a un volumen que ha quedado deficitario a partir de los receptores de este sistema que ya conocen ustedes, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. El efecto final de la acción de las células yuxtaglomerulares y la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona va a ser la retención de sal y de agua, la retención hidrosalina. ¿Cuáles son los factores que tienen que ver con el volumen intravascular circulante efectivo? Tiene que ver entonces la presión hidrostática, que es esto que normalmente hay, el volumen intravascular, la presión arterial, los esfínteres pre y postcapilares, la presión venosa, el gradiente coloidosmótico, el gradiente oncótico, la permeabilidad capilar y la circulación linfática. Si hay una obstrucción linfática segmentaria, por ejemplo, de un brazo por un CA de mama en la que hubieran hecho vaciamiento ganglionar, ese brazo va a tender a tener edema. O si es que hay, he tenido pacientes con un osteosarcoma pélvico que ha recibido irradiación, hay también atrofia de vasos linfáticos, por lo tanto va a haber edema de ese miembro inferior. La permeabilidad capilar, por supuesto, tiene que ver porque en este caso de mi paciente que la sobre y la hidrataron, extendieron el volumen intravascular, distendieron los vasos sanguíneos y aumenta la permeabilidad capilar. La presión oncótica del plasma, ya lo saben por qué. La presión venosa, que es esta que yo estoy insistiendo y que es importante, sobre todo estando de pie. Los esfínteres pre y postcapilares, que son los que regulan el tono arterial y la presión arterial. La presión arterial, por supuesto, el volumen y la presión hidrostática. Todo eso entra en juego aquí en este segmento vascular de la microcirculación arterial y venosa, donde los esfínteres tienen mucho que ver regulando la presión arterial y regulando el volumen. De estas causas que regulan el volumen arterial circulante efectivo, la alteración de estas va a dar lugar a edema. Alteración en la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, aumento en la permeabilidad y obstrucción linfática. Para que puedan recordar ustedes, este es un vaso sanguíneo y todos los vasos sanguíneos están sujetos a este juego de presiones. En el espacio intravascular, la presión capilar y la presión coloidosmótica del cuadro. En el intersticio, la presión del líquido intersticial y la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Tiene que haber un equilibrio. Un desequilibrio va a ocasionar
o un aumento de la presión intravascular, del líquido intravascular, o un aumento del líquido intersticial. Esas son las fuerzas de presión del líquido sobre la pared de un vaso y de la presión coloidosmótica del plasma que actúan sobre la membrana capilar, haciendo que el líquido del plasma tienda a quedarse o a escaparse al intersticio. Aquí está un poco resumido lo que les he mencionado sobre la fisiopatología del edema generalizado bilateral simétrico. Básicamente tiene que haber un aumento del volumen plasmático, pero no se olvide que previamente hay una disminución. Algún evento hace que disminuya el volumen intravascular y luego, como respuesta, un aumento del volumen plasmático. El edema, entonces, puede ser por una disminución de la presión coloidosmótica o por un aumento de la presión hidrostática, lo que va a condicionar una fuga de líquido desde los vasos sanguíneos hacia el intersticio. Esa fuga de líquido va a ocasionar un efecto de deshidratación, porque tienden a igualarse las presiones. Por lo tanto, una vez que hay un aumento del volumen plasmático, por retroalimentación tiene que haber una disminución del volumen circulante efectivo. Esa disminución del volumen circulante efectivo va a condicionar una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, retención de sodio y agua y aumento del volumen intravascular, y entra en un círculo que no termina porque es un círculo de retroalimentación. Igual, de la misma manera que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se activa también la liberación de arginina vasopresina, que tiene como única función retención hídrica, lo cual aumenta el volumen plasmático y el edema se hace persistente. En el edema generalizado, les decía yo que existen básicamente tres causas importantes, frecuentes, como causa de edema generalizado: problemas renales, problemas hepáticos y problemas cardíacos. En el caso que citamos aquí en esta diapositiva, mencionó su compañera una hemorragia por causa de disminución del volumen intravascular, deshidratación o hemorragia. Esto va a dar lugar ¿a qué? A una disminución del volumen sanguíneo o disminución del volumen arterial circulante efectivo. Eso va a dar lugar a una disminución de la presión arterial. La disminución de la presión arterial va a ser detectada por el sistema de células yuxtaglomerulares a nivel del riñón. Esto va a desencadenar un aumento de renina, y la renina se va a transformar por acción del angiotensinógeno en angiotensina 1, provocando vasoconstricción, primero a nivel pulmonar y luego angiotensina 2, provocando vasoconstricción sistémica. Pero además de provocar vasoconstricción intentando elevar la presión arterial, se va a activar a nivel de la corteza suprarrenal la liberación de aldosterona. ¿Y la aldosterona qué va a hacer? Va a retener sodio y va a retener agua, lo cual va a aumentar el volumen sanguíneo y va a aumentar la presión arterial, volviendo a su normalidad. Todo sistema de retroalimentación negativo.
Entonces, en resumen, cuando hablamos de edema generalizado, estamos viendo que se activan diferentes sistemas que van a dar lugar a una respuesta por retroalimentación negativa, a una respuesta que es volver a recuperar el volumen intravascular circulante efectivo. En este caso, el ejemplo es disminución del volumen por deshidratación brusca o por hipovolemia. Hablando del sistema yuxtaglomerular, vamos a recordar que el sistema yuxtaglomerular está conformado por unas células especializadas. Estas células que se llaman células granulares o células yuxtaglomerulares, que no son más que miocitos lisos, que se sitúan ¿dónde? En la arteriola aferente. ¿Por qué en la arteriola aferente y no en la eferente? Por ahí llega el volumen de sangre. Porque la cantidad de sangre, el volumen de sangre, llega primero a la arteriola aferente. Bien, entonces ahí están localizadas estas células yuxtaglomerulares y tienen como única función fabricar, almacenar y segregar ¿qué? Renina. Y la renina es un vasoconstrictor potente. Es un vasoconstrictor potente. Esto está casi sin pilas. Entonces, la renina es principalmente secretada cuando hay disminución de la presión de perfusión. Cuando hay disminución de la presión de perfusión, en todos los casos que hemos mencionado. Esta liberación de renina entonces va a ser originada por una disminución del flujo de la presión a nivel de la arteriola aferente. Y esa arteriola aferente va a estimular la disminución de la presión o volumen a nivel de la arteriola aferente, va a ser un estímulo para que estas células produzcan renina. Y a partir de ahí se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina lo que va a hacer es provocar vasoconstricción, pero a su vez es un estimulante para la secreción de aldosterona. Y es la aldosterona la que va a retener sodio, potasio y agua. Vamos a hablar del edema de la insuficiencia cardíaca. Ya vamos a enfocarnos en el edema que aparece de manera significativa en determinadas patologías. Al principio hemos razonado por qué un paciente con insuficiencia cardíaca va a tener edema. Y básicamente es porque el paciente con insuficiencia cardíaca tiene bajo volumen, tiene bajo gasto cardíaco. Y si hay bajo gasto cardíaco, va a ser rápidamente detectado por las células yuxtaglomerulares. ¿Por qué? Porque la presión y el volumen va a disminuir a nivel de la arteriola aferente. Entonces, el edema de la insuficiencia cardíaca es complejo en cuanto a su fisiopatología, pero el principal factor es la reducción, la disminución del gasto cardíaco, que disminuye la presión a nivel de la arteriola
aferente. Otros factores que llevan al edema de la insuficiencia cardíaca es un aumento de la presión venocapilar, y eso porque el paciente va reteniendo líquido y va aumentando la presión venocapilar. Además, lo más importante, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como hay una disminución de la irrigación sanguínea al hígado, también hay disminución de la formación de proteínas, lo cual lleva a una disminución de la presión coloidosmótica del plasma, y también el aumento de la presión venocapilar altera la permeabilidad capilar. Varios factores influyen entonces para que en la insuficiencia cardíaca haya aparición de edema. El más importante, el bajo gasto cardíaco, que disminuye la presión a nivel de la arteriola aferente, activa el sistema yuxtaglomerular, las células granulares, da lugar a la activación de la renina y luego de la aldosterona. En la cirrosis, es el caso que nosotros hemos visto como historia clínica al principio, ¿no? En la cirrosis, entonces, les comentaba que el tejido es reemplazado por tejido cicatrizal, que hace que el hígado poco a poco se vuelva más duro, pequeño, y aumente la resistencia intrahepática al flujo sanguíneo. Eso determina un aumento de la presión en la vena porta, lo cual es característico de una cirrosis avanzada, la hipertensión portal. Al haber hipertensión portal, la sangre no puede atravesar fácilmente el hígado y se congestiona, y por lo tanto busca colaterales, y busca colaterales venosas, principalmente vasodilatación espláctica, o sea, esplenomegalia, el vaso, dilatación de las venas gástricas, dilatación de las venas esofágicas, dilatación de las venas superficiales, dilatación del plexo hemorroidal. Además, hay disminución en la producción de albúmina, lo cual lleva a una escape de líquido al intersticio y una disminución del volumen arterial circulante efectivo. En este punto, al disminuir el volumen arterial circulante efectivo, ¿qué va a pasar? Va a haber poco flujo sanguíneo a nivel renal, en la arteriola aferente, y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo mismo, dando lugar a un edema persistente, cada vez más intenso. La hipoalbuminemia disminuye la presión coloidosmótica del plasma, y entonces eso facilita mucho o produce un escape de líquido al intersticio, dando lugar a lo característico que es el edema en el paciente, y sobre todo por un aumento de la presión portal, a la aparición de líquido intersticial en la cavidad abdominal que llamamos ascitis. Eso es una gran ascitis, presión abdominal por ascitis. El otro de lo cual hemos hablado es el síndrome nefrótico, que en realidad pareciera repetitivo porque ya lo hemos explicado, ya lo pueden comprender, que de la misma manera el
la presencia de una gran proteinuria provoca hipoproteinemia. Esa hipoproteinemia es importante y va a contraer el volumen intravascular, va a ser detectado por el sistema yuxtaglomerular, va a provocar entonces activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Como la pérdida de proteínas en el caso del síndrome nefrótico suele ser muy intensa, el paciente no solamente desarrolla edema de miembros inferiores, desarrolla edema prácticamente generalizado. Ojo clínico y un poco experiencia. Cuando ustedes vean un paciente con gran edema de miembros inferiores, disneico, con inmunización yugular, será insuficiencia cardíaca. Si ven un paciente con edema de miembros inferiores, así circulación colateral, casi siempre será cirrosis. Y si ven un paciente con edema completamente de todo el cuerpo, hasta las manos, genitales, la cara, todo, que rara vez ocurre en insuficiencia cardíaca o en cirrosis, será un síndrome nefrótico. Piensen en un síndrome nefrótico como primera causa de edema. Pues en el síndrome nefrótico sucede lo mismo, hay una disminución o contracción del volumen plasmático y activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, retención de agua y sodio, edema. Mientras no se disminuya la pérdida de proteínas por la orina, el paciente continúa con edema. Existe una variante que es el síndrome nefrítico. En el síndrome nefrítico también se produce edema, pero es un edema diferente del síndrome nefrótico. Aquí la proteinuria no es masiva. Aquí lo que hay es un proceso inflamatorio a nivel de los glomérulos y de la arteriola aferente. La arteriola aferente se inflama por cualquier causa que dé lugar a la nefritis, al síndrome nefrítico. Y el paciente va a tener una distribución particular que no tengo explicación y no hay explicación tampoco de por qué. El paciente tiene edema palpebral, bipalpebral, bipalpebral, bilateral, más un leve edema de miembros inferiores, casi siempre hasta el tobillo, perimaleolar. A diferencia del síndrome nefrótico, que es un edematizado completo. Este es un paciente que tiene edema facial, principalmente párpados, y edema perimaleolar. En el síndrome nefrítico, entonces, existe una lesión inflamatoria del glomérulo, en la cual, habiendo lesión glomerular, disminuye el filtrado glomerular. Disminuye el filtrado glomerular y como disminuye el filtrado glomerular, hay retención hídrica, retención de sodio y agua, lo cual determina aumento del volumen intravascular, aparición de edema y asociado a ello por liberación de renina e inflamación de la arteriola aferente, aparición de una hipertensión arterial. El edema carencial es el edema por desnutrición. En este caso es muy fácil pensar que una persona que no consume proteínas o que pierde mucha proteína se va a desnutrir y por lo tanto no va a haber quien conserve la presión coloidosmótica del plasma.